Amables televidentes, sean bienvenidos a su programa Cara a Cara, como siempre deseándoles muchas bendiciones de Dios, mucha paz y mucha prosperidad. Soy el licenciado Julio Vázquez, como siempre, en su programa Cara a Cara, llevando temas importantes para nuestra nación y sobre todo coadyuvando con propuestas a grandes problemas, soluciones para encontrar coherentemente ese desarrollo en la economía que nuestro país necesita. Hoy tenemos como invitado especial a Marco Guillermo González. Él es exdirigente del sector empresarial, ha ocupado muchos puestos importantes en lo que es el área empresarial en la vida profesional, a quien le doy la más cordial bienvenida. Muchas gracias. Sea bienvenido. Vázquez, muchas gracias. Bienvenido, Moy. Rafael, muchas gracias por estar acá, gracias por la oportunidad. Creo que es un momento importante para poder explicar y contar algunas experiencias, o por lo menos cómo ve uno las cosas en nuestro país, en función de los temas económicos y políticos que vivimos diariamente. Gracias. Muchas gracias. Así es, amables televidentes, también le damos la más cordial bienvenida al licenciado capitán piloto aviador Rafael Rothman. Sea bienvenido a este programa. Quiero decirles, amables televidentes, que él también se ha desempeñado en el campo empresarial. Su señor padre también ejerció con mucha propiedad el campo empresarial y es muy conocido en todo el territorio nacional. Sea bienvenido, licenciado Rafael Rothman, a este programa. Muchas gracias, licenciado Julio Vázquez. Gracias por las palabras a mi señor padre. Estamos aquí el día de hoy con Moy González, un buen amigo de la familia, empresario, muy trabajador, que al igual que como lo mencionaba el licenciado Julio Vázquez, conoció a mi papá. Tuvimos actividad empresarial con la familia desde hace más de 30, 40 años, porque Moy ha tenido también empresas de textiles, también ha tenido una fábrica de ropa, y nosotros también, nuestra familia ha tenido negocio de textiles, ha tenido negocio de ferreterías, de bienes raíces, de construcción, y eso es lo importante, construir en nuestra patria, construir en nuestro país, crear trabajo, dar fuentes de empleo. Por eso el día de hoy decidimos invitar a el licenciado Moy González, a quien lo apreciamos mucho por su trabajo también en el CACIF. Él ha sido presidente del CACIF y ha estado en la junta directiva del Comité de Asociaciones Financieras, Industriales y Comerciales del país. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que mejore la economía del país. ¿Qué nos interesa a nosotros? Que haya fuentes de empleo, que haya trabajo, que se pueda crear más confianza para que venga inversión nacional propia a nuestro país, que nuestros mismos industriales y empresarios invirtamos en nuestro país y que también venga inversión internacional como está llegando a Japón o llegaron a Japón, Taiwán y Corea después de la Segunda Guerra Mundial. Ahora son los países multimillonarios con superávit que están invirtiendo en Centroamérica, especialmente en El Salvador y Costa Rica. Nosotros queremos que ellos también vengan aquí, que sigan las maquilas, que siga la inversión en hotelería, en turismo, en navieras, en puertos y aeropuertos, y que seamos un país competitivo, donde el bienestar de los guatemaltecos sea lo principal de nuestra economía, porque economistas van, economistas vienen. Adam Smith, el padre de la economía, John Maynard Keynes, que estuvo en la Universidad de London School of Economics, donde yo tuve la oportunidad de estudiar, y pueden haber muchas teorías económicas. Lo que importa
es que el Estado pueda garantizar la inversión, seguridad y confianza. Y por eso es que hoy estamos compartiendo también con un personaje de la vida nacional del área económica. Bienvenido, Moy. Muchas gracias, Rafa, muchas gracias, licenciado, por estar acá. Bueno, miren, obviamente lo que estás diciendo es uno de los temas claves y uno de los pilares que hace que un país sea diferente, que un país sea próspero, y obviamente creo que estamos pasando por un momento complicado. Guatemala está viviendo una de sus etapas más difíciles económicamente, políticamente y de credibilidad en nuestras instituciones. Todo este enjambre o todo este nivel de desconfianza que hay repercute, pero automáticamente en todo proceso económico que se quiera tener. Yo creo que es momento de que Guatemala tenga que replantear cuál es el camino que queremos seguir. Las oportunidades son muchas, el país es muy rico, las oportunidades que se nos dan en el entorno de las naciones es de gran oportunidad para Guatemala, y creo que hay que comenzar por replantear un proceso de confianza en nosotros mismos. Yo creo que el guatemalteco tiene que recobrar la confianza en que somos capaces de hacer nuestras cosas y que somos capaces de presentar opciones de salir adelante. Segundo, creo que es importante revitalizar, fortalecer y creer en nuestras instituciones. Nuestras instituciones creo que dan la base de esa certeza jurídica, dan la base de esa certeza política, dan la base de esa certeza y credibilidad para que pueda venir un proceso de inversión en el país. Guatemala requiere que haya una inversión pública, una inversión extranjera importante en el país, pero para eso tenemos que dar muestras. Hay casos como el tema de TCQ, hay casos como el tema de la mina, hay algunos otros casos que están en el quehacer nacional que obviamente a la inversión extranjera le da temor. Asimismo, yo soy un fiel creyente de que este país tiene que salir a base de su pequeña y mediana empresa. Las grandes empresas, las grandes corporaciones industriales y comerciales, bancarias de este país son instituciones que ya dieron un paso más allá. Ya están globalizándose en el mundo de Centroamérica, de Latinoamérica, algunos están en Estados Unidos o en Europa, pero creo que lo que hay que entrarle a fortalecer al proceso económico del país es la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa es lo que hace grande a un país, es lo que lo fortalece, y eso pues se visualiza en una serie de beneficios más. Interesante. Muchas gracias, empresario. Licenciado Rafael Rothman, usted en una oportunidad decía que Guatemala está creciendo muy poco y que debe crecer del 4 o del 5 al 12%, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo lograr ese crecimiento económico? En primer lugar, no tenemos que dejar de invertir en la educación. La educación debe ser el pilar fundamental de nuestra economía. ¿Por qué se están yendo a Costa Rica? Porque en Costa Rica el nivel de alfabetización es del 99 al 100%. ¿Por qué se están yendo a El Salvador? Por las reglas claras, por las oportunidades, las exenciones fiscales que se les están dando. Nosotros tenemos entonces que abrirnos al mercado internacional, tener zonas francas de libre comercio, como Solic, como industrias donde los chinos, los japoneses, los coreanos, los norteamericanos vengan a sus zonas francas a invertir, a tener sus fábricas, y desde ahí puedan sacarlo hacia sus países. ¿Por qué? Porque eso va a generar miles de empleos para nuestra gente en Champerico, para nuestra gente en Petén, en Huehuetenango, en Quiché, en San Marcos, en el oriente del país. Entonces tenemos que abrirnos. El Ministerio de Economía no tiene que ver al país como que es el área central, tiene que pensar en nuestra gente del interior, allá en la frontera de Jutiapa, como en la frontera de Malacatán, como en la frontera de Modesto Méndez o Melchor de Mencos. Así tiene que pensar en la Mesilla, Huehuetenango. Hay que pensar en todos los guatemaltecos, porque todos somos Guatemala. Ahora, el punto está que estamos a un crecimiento económico del 3.5 del PIB. Lo importante es subir al 6%, sería ideal al 9%, pero con que subamos al 6% sostenido, vamos a tener para más programas sociales, vamos a tener
para poder producir más y poder ayudar a los distintos sectores del país. Creo que sí se puede crecer, pero el gobierno tiene que tener más certeza jurídica, más fuerza, más empeño, apoyar a la pequeña y mediana empresa, apoyar a los microempresarios. Solo así es la única forma que podemos hacerlo. Y también Moy nos dirá el punto de vista y la perspectiva del sector empresarial. Miren, yo siempre he dicho y lo repito en foros donde he podido participar que para mí la función del gobierno es la función de un facilitador. El gobierno debe ser un facilitador del desarrollo del país. El gobierno no debe ser el que ponga las cortapisas, los problemas, el montón de situaciones que se dan alrededor del querer hacer una inversión rápida y efectiva en Guatemala. El capital es como un río. Uno le pone un dique y el río busca su propio cauce. El capital es lo mismo. Ahí por eso vemos que ahora Guatemala ha sido de los países que ha recibido más inversión en Centroamérica. Hoy se convierte casi en el país que menos inversión ha recibido. Le supera Costa Rica, nos supera Nicaragua, nos supera El Salvador. Por otro lado, considero que es un programa fundamental del desarrollo del país es desarrollar los polos de desarrollo. Yo creo que Guatemala está en la capacidad y en la facilidad de poder crear polos de desarrollo en el interior del país, donde se pueden desarrollar zonas libres, donde se pueden desarrollar centros de producción, donde se pueden desarrollar centros de escolaridad. Fundamental lo que vos decías, Rafa, creo y soy ferviente creyente de que si algo necesita este país, yo personalmente volcaría el presupuesto general de la nación a educar a Guatemala. Yo creo que en la medida que nosotros tengamos un pueblo, una nación más educada, en esa medida vamos a tener mucho más oportunidades. Quiero hacer mención de lo que pasó la semana pasada en Guatemala. Creo que fue un evento importante que tuvimos la oportunidad de tener aquí la Cumbre Iberoamericana Empresarial y la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado. Creo que se presentaron casos tan importantes de cómo tenemos que visualizar nosotros el cómo hacer para ir para afuera. Vemos cada vez países que se han concentrado más en su proteccionismo. Eso obviamente nos obliga a buscar nuevos mercados. Creo que nosotros los latinoamericanos tenemos la gran oportunidad de comenzar a ver al sur. Todos estamos acostumbrados a ver siempre para arriba, o sea, para Estados Unidos, para el mercado canadiense. Yo creo que ya es hora que Latinoamérica tenga una visión hacia nosotros mismos. Tenemos un mercado cautivo grande. Si sumamos a toda Latinoamérica, pues somos la cuarta, quinta, sexta economía más grande del mundo. Entonces creo que Latinoamérica tiene la gran oportunidad. Y Guatemala, precisamente en la posición geográfica que está, juega un papel fundamental en ese proceso que podría ser para Guatemala la gran oportunidad de buscar una etapa de desarrollo mucho más activa. Muchas gracias, empresario. Licenciado Rafael Rothman, entonces la visión clara de los guatemaltecos, entonces, ¿cómo debe ser en este momento que estamos urgidos de evitar que hayan éxodos poblacionales? Como lo hemos dicho en anteriores oportunidades, hay que crear el país de las oportunidades aquí en Guatemala. Guatemala es un país próspero, es un país con recursos naturales y potencial humano. No tenemos por qué estar viendo esas imágenes tristes de niños y jóvenes, mamás, mujeres, hombres, mujeres y niños, cruzando el río Suchate y pasando hacia los desiertos de México. No tenemos que ver eso, pero sí necesitamos de autoridades del Ministerio de Economía, del Ministerio de Finanzas, del Ministerio de Agricultura, del Ministerio de Desarrollo Social, Educación, Salud y Trabajo, que puedan crear esas oportunidades. Por eso es que el Estado se organiza para el cumplimiento del bienestar de la persona humana, de la sociedad. Y es por eso que la razón nos la da el día de hoy Moy González, que ha sido dirigente del sector empresarial, industrial y comercial del país por muchos años. Y nosotros hemos dicho que es importante crear confianza para que haya inversión, crear seguridad para que la inversión se quede en nuestro país. Por eso es de que nosotros también hemos hablado que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos. México también es un buen socio comercial de Guatemala, pero también los centroamericanos son nuestros socios comerciales.
Entonces tenemos que unificarnos los centroamericanos porque el banano, el café, el azúcar son productos que se compran a precio de región. Y el bloque centroamericano es fuerte y competitivo allá en los mercados de Europa. Somos fuertes y competitivos en el turismo, somos fuertes y competitivos como región. Entonces, también tenemos que establecer una mejor relación con los presidentes centroamericanos, los parlamentos centroamericanos y el propio Parlamento centroamericano. Eso se ha perdido mucho los últimos años, pero no tenemos que perderlo, al contrario, tenemos que dar pasos como los que dio la Unión Europea, que antes fuera un Parlamento Europeo. Tenemos que constituirnos en Unión Centroamericana y esto va a mejorar la economía y el bienestar de todos los guatemaltecos y de la sociedad centroamericana en sí. Tenemos que trabajar mucho, hace falta mucho por hacer, pero lo principal es que hoy estamos creando conciencia en nuestra sociedad, en ustedes que también saben que lo importante en un país es el bienestar familiar, que la economía familiar esté bien. Por eso hemos compartido y seguimos compartiendo el día de hoy, ya en el final de nuestro programa, las palabras finales. Moy González, ¿qué recomendarías para el actual gobierno? Entramos ahorita en un proceso electoral, siempre es difícil, pero igual, la economía tiene que seguir, la economía tiene que ser impulsada. Hay muchos que critican la actividad que se hizo en la cumbre iberoamericana. Yo vi a algunos escritores diciendo que por qué se había hecho en Guatemala. El papel, queridos amigos, aguanta con todo. Decir que por qué se hizo en Guatemala, eso es hacernos de menos. Somos un gran país, que no tenemos problemas, los tenemos, pero que hayan venido aquí inversionistas de diversos países del mundo a buscar invertir su dinero en Guatemala, eso es un halago y es bueno para el país. Lo importante es que se queden aquí. Nosotros consideramos, Moy, que el evento es muy importante y es bueno que se hagan esos summit, como le llaman, cada año, cada 2 años, porque así el mercado puede ir abriendo su abanico de oportunidades, porque hay gente en el interior del país que está esperando un trabajo y sin ir tan lejos, Chinautla, Fraijanes, Amatitlán, Villanueva, Villa Canales, Misco, hay mucho desempleo. Por lo tanto, cada vez que puedan hacerse eventos para atraer inversión, vale la pena, porque el que está esperando ese empleo puede ser beneficiado. Así que hay que continuar con esos eventos, Moy. Hay que seguir apoyando eso desde el sector privado y desde el sector público, porque la sociedad guatemalteca es la beneficiada. Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, licenciado Rafael Rothman. Mire, yo quisiera terminar tal vez con 3 cosas claves que yo considero son importantes en este proceso de país. Uno, yo creo que nosotros tenemos que entender que nosotros debemos ser nuestros propios protagonistas de lo que queremos. Nosotros tenemos que comenzar a aprender de que nuestras materias primas tienen un valor mucho más allá de lo que actualmente se están haciendo. En la cumbre iberoamericana tuvimos la oportunidad de compartir con el presidente de Honduras para ver el tema de café. Y yo le hacía ver al presidente un ejemplo de que es muy cierto. Hace 40 años, un quintal de café, con un quintal de café uno podía comprar un Picopito Toyota 1000. Eso era el equivalente. Claro. Hoy con un quintal de café tal vez compramos una llanta. Sí. Entonces quiere decir que nuestras materias primas se han quedado pues ahí estancadas y los países productores o desarrolladores han hecho lo otro. Por otro lado, para terminar, creo que es importante que el gobierno de la República plantee el año entrante, que es el año electoral, que deje por lo menos la base de un entendimiento, de un diálogo. Sí. Yo creo que Guatemala tiene la gran oportunidad con el próximo proceso electoral, creo que tiene la gran oportunidad de replantear qué es lo que queremos, pero sí es importante que nos centremos en querer plantear como sector privado y como gobierno. El gobierno piensa a corto plazo, los empresarios pensamos a largo plazo. Fundir esas 2 agendas en un proceso de desarrollo del país que nos dé por lo menos para el próximo gobierno una oportunidad de plantear a Guatemala que queremos. Muchas gracias, Rafa. Claro que sí. Muchas gracias. Amables televidentes, excelentes palabras. Agradecemos la participación de nuestros panelistas, al capitán y piloto aviador licenciado Rafael Rothman y a Marco Guillermo González, empresario, en su participación en este tema desarrollo económico. Vamos a ir a una pequeña pausa para estar nuevamente en su programa Cara a Cara. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.